ocasión vamos a hablar sobre tres polarizaciones, que son la orientacional, la espontánea y la polarización por carga espacial. Primero, ¿qué es la polarización orientacional? Para entender esto, primero tenemos que analizar las moléculas. En las moléculas, en algunas moléculas, existen lo que se llaman como momentos dipolares permanentes. ¿Ok? Y esto no se da en todas las moléculas. Este momento dipolar se puede dar por su diferencia en geometría y su diferencia en sus iones, en su conexión, en sus enlaces iónicos. Y pues, ¿qué es este momento dipolar? Es una diferencia de electronegatividad en el dipolo. Esto se da, pues, ya que uno puede estar más cargado que otro. Si analizamos los enlaces iónicos, podemos encontrar mayormente dos tipos de moléculas: aquellas del tipo A2B y aquellas del tipo AB2, ¿okay? Con A negativa, A positiva y B negativa. Por ejemplo, una molécula del tipo A2B podría ser el agua, el H2O. Y una partícula del tipo AB2 podría ser el CO2, que es el dióxido de carbono. Si analizamos el dióxido de carbono, como en el ejemplo de acá, podemos ver que su estructura, su geometría es lineal y que pues comparten el mismo centro de cargas negativas y positivas, por lo que sus dipolos permanentes existen, sus momentos dipolares, perdón, se cancelarían, entonces no tendrían un momento dipolar permanente. Pero si analizamos el agua, vemos que su geometría no es lineal. No comparten el mismo centro de cargas positivas y negativas, y su diferencia angular, o sea, tiene una distancia angular de 105 grados, por lo que en moléculas como el agua sí existe la polarización orientacional. Y ahora, ¿qué es la polarización orientacional? Pues esta se da en este tipo de moléculas, aquellas que presentan el momento dipolar, y lo que hace es orientar el dipolo entero en dirección del campo aplicado. Acá podemos ver algunos gases polares que también hay algunos gases no polares para ver cómo es que también afecta la temperatura, porque es una variable muy importante en esta polarización. Acá vemos lo que es el cloruro de metileno. Su molécula tiene una forma parecida a esta. No es tal cual, pero es parecida, por lo que sí presenta un momento dipolar y sí se puede ver que tiene una gradiente, que es la comparación entre su susceptibilidad en relación a la temperatura. Entonces, cuando hay mucha temperatura, la gradiente es negativa. Eso quiere decir que a más temperatura, la orientación es menor. Y, por ejemplo, el CH4, que creo que es el metano, viene a ser este tipo de molécula de una forma parecida. Entonces, en esta no se presenta un momento dipolar, por lo que a más o menos temperaturas su susceptibilidad sigue siendo baja o no varía. Entonces, en este tipo de moléculas no se presentan lo que es la polarización orientacional. Bueno, acá podemos ver un dipolo. En el punto A, o sea, en la primera parte, el dipolo está estable, sin ser afectado aún por el campo. Al ser afectado por el campo, el dipolo comienza a cambiar su orientación y pasa a una posición inestable, para después tratar de orientarse en dirección al campo, formando un ángulo. En este caso, los ejemplos van a estar con el campo, en este caso, en el eje X, en dirección X. Entonces, el ángulo que se forma entre el campo y el momento dipolar va a ser este ángulo. Okay, el ángulo del que se hablaba va a ser en toda la diapositiva T. Entonces, θ, como les dije, es el ángulo entre el momento dipolar y el campo aplicado. En esta ocasión vamos a enfocarnos en esta esfera. Es una esfera. Vemos que en esta se presenta DN, hay muchos dipolos. Para hallar la cantidad de dipolos que son orientables, tenemos que primero hallar el espacio que hay, el espacio en el que vamos a hallar la cantidad de dipolos, que va a estar definido entre θ y su θ más su diferencial. Imaginemos, para entender la primera fórmula, que en la esfera no está siendo aplicada ningún campo. ¿Okay? Entonces, la distribución de los dipolos no va a tener ninguna preferencia, no va a estar orientada hacia ningún lado. Entonces, se va a definir netamente por la geometría de las moléculas. Entonces, la distribución va a estar dada por n, que vendría a ser la cantidad de dipolos, y pues 2πr por el seno del ángulo sólido. ¿Qué es el ángulo sólido? Pues es una área angular, se puede decir, en una esfera, ¿no? O sea, en una esfera. Y 4πr al cuadrado. Entonces podemos clasificar en esta ecuación que
en esta ecuación que la distribución de los dipolos no va a tener ninguna referencia, como dije. Va a estar netamente dada por la geometría. Pero ¿qué pasa cuando ahora sí entra un campo? Se da la orientación. Entonces la orientación nos mete dos variables muy importantes, que son la temperatura y ¿cómo se llama? Y el campo. Entonces la ecuación se transforma. Y para transformarla necesitamos utilizar lo que es la estadística de Boltzmann. La estadística de Boltzmann es una estadística que describe la distribución de partículas en campos que están cargados por temperatura o que tienen que ver con la temperatura. Y al resolverla, pues nos da esta ecuación que indica la distribución con un campo ya aplicado, usando la estadística de Boltzmann. Y tenemos que tener en cuenta que en este caso la energía potencial va a ser el campo, el momento dipolar, con el campo por el coseno del ángulo. Hermano, gracias. Sí. Ahora, el momento dipolar medio. No todos los dipolos van a orientarse al 100% en relación al campo. Esto puede valer por la temperatura o por la fuerza o densidad del campo. Entonces, tenemos la forma de hallar un momento dipolar es la siguiente ecuación, que divide todos los dipolos orientables de un área entre la cantidad total de dipolos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo primero que quiero explicar es nuevamente la estadística de Boltzmann, y nos da esta ecuación aquí. Y para resolverla tenemos que hacer un cambio de variable, donde y va a ser coseno de θ y z va a ser una variable muy importante, ya que va a encerrar el momento dipolar, el campo y la temperatura, tres de las variables más importantes en esta orientación. Al resolverla obtenemos la cotangente hiperbólica de z menos 1 sobre z, una inversión z, y a esta ecuación le vamos a llamar L de z, lo que va a ser nuestra función de Langren. ¿Y qué hace la función de Langren? Pues en la forma general describe lo que es la alineación de los polos con un campo. Entonces, si z, o sea nuestra z es grande, puede deberse a dos motivos. Uno, la temperatura es muy baja o el campo es muy fuerte. Entonces, cuando esto se da, todos los dipolos van a estar orientados en dirección del campo. Pero cuando z es pequeña, se puede dar por motivos de que el campo es muy débil o la temperatura es demasiado alta. Entonces, en este caso, los dipolos se van a orientar, pero no totalmente hacia la dirección del campo. En esta figura lo podemos observar. Cuando z es, ¿cómo se llama?, muy baja, los dipolos tienden a orientarse. Cuando z es muy alta, los dipolos tienden a orientarse a 1, y 1 significa que están totalmente polarizados. Pero cuando z es baja, tienden a formar una, ¿cómo se llama?, una pendiente, que se denomina z tercios, y eso significa que los dipolos no están siendo totalmente orientados, pero se están orientando. Ahora, también hay límites, ¿no? Como si el campo es muy, pero muy bajo, o sea, el momento de casi puede ser imperceptible, o la temperatura es tan alta que está al borde de llegar a lo que es el cambio de estado. Entonces, en este caso, tenemos el valor medio de dipolo orientado, que se da por esta ecuación. Es una ecuación en la que se aplican esos límites. O sea, se da en muy pocos casos, o límites extremos. Y también tenemos la polarizabilidad orientacional, que nos indica qué tan polarizable es un dipolo. ¿Sí? Ahora, hablemos netamente de la temperatura y la orientación, en la polarización. Acá tenemos dos estructuras moleculares, ambas comienzan en un estado sólido, y al aumentar la temperatura, vemos que su pendiente, o sea, su constante, o sea, vemos que son cada vez menos polarizables. Y en este caso, en esta ocasión, vemos que pasan de estado sólido al líquido. O sea, la temperatura aumenta tanto que cambian de estado, por ende, tienen muy poca, se polarizan, ya no se dejan de polarizar. Acá vemos barreras de potencial. El campo, estos son pozos, se puede decir, ¿no? Es decir, con la orientación estética otra. Entonces, el campo aplicado lo que hace es que inclina las barreras de potencial para que sea mucho más fácil orientarse en su campo, entre la dirección. Acá vemos la distribución de probabilidades. W indica la probabilidad de que los dipolos se orienten en
sentido contrario del campo, entonces como es una probabilidad de que descartes un sí o no, orientado o no orientado en dirección del campo, 1 menos W vendría a ser la probabilidad de que estén orientados a favor. Entonces esta ecuación lo describe con la cantidad de dipolos o la probabilidad de que los dipolos orienten en contra del campo. Y el dipolo neto lúcido es restar, ¿no?, la probabilidad de que los dipolos estén orientados en dirección al campo menos los que están en contra, para hallar los dipolos netamente orientados. Acá vemos cómo el potencial energético de orientación afecta a la orientación. Acá vemos un mínimo que vendría a ser un pozo o un valle, y acá vemos otro. Y acá la dirección del campo. Entonces, la dirección del campo hace que la orientación sea a un lado o a otro. En este caso, con este campo, la orientación va a estar en pi, y en este caso la orientación va a estar en 0. O sea, sentidos opuestos. Acá vemos cómo el potencial energético de orientación, cuando está llegando al estado crítico, o sea, a la temperatura límite, se hace 0. Entonces, eso quiere decir que ningún dipolo está orientado. De aplicar un campo eléctrico. Esto se da en materiales ferroeléctricos como el cetonato de bario, ¿no? Pero acá, si la temperatura del cristal es mayor a la temperatura del Fourier, que es aproximadamente 120 grados Celsius, el ion titanato más positivo va a estar en el medio, junto con las cargas negativas, lo que hace que no se forme un dipolo y tenga una estructura cúbica. Sin embargo, si la temperatura es menor, este ion va a moverse aproximadamente 0,015 nanómetros y produce que las cargas negativas y positivas se separen creando un dipolo. Esto se da en cada celda de cristal y como se da de la misma forma, los dipolos se alinean y crean regiones llamadas dominios ferroeléctricos. A estos dominios ferroeléctricos, si le aplicamos un campo eléctrico externo, los dipolos tienden a alinearse al campo, aumentando la polarización total del material. Hasta llegar a un punto, en ese punto sería el punto de saturación, donde vemos que todos los dipolos están completamente polarizados. Lo interesante de esto es que si quitamos el campo, el material no va a volver a su estado netamente original, sino que va a tener una polarización remanente, que se le llama, que queda un poco polarizado, ¿no? Y para poder despolarizarlo, de nuevo se le aplica un campo inverso llamado campo coercitivo. Entonces todo esto genera un bucle que se llama el bucle de Histérico. ¿Está? Polarización por carga social. Este tipo de polarización ocurre cuando con cargas móviles o que están atrapadas dentro de un material. Se presenta principalmente en materiales amorfos o policristalinos. ¿Cómo ocurre? Los portadores de carga, que son los electrones o iones, pueden ser inyectados desde conductos eléctricos atrapados dentro de un material o en las interfaces, y esto provoca una acumulación de cargas espaciales que distorsionan el campo eléctrico y modifican la constante dieléctrica promedio. Polarización por salto. Esto ocurre cuando cargas localizadas saltan entre sitios vecinos. Estas cargas no están en movimiento continuo, sino que pasan la mayor parte del tiempo atrapadas en estados localizados. Ocasionalmente saltan de un sitio a otro, superando la barrera de potencial. Y en la primera imagen podemos ver un pozo de doble potencial que ilustra la polarización por salto, donde una partícula está cargada, salta de un sitio a otro. En la primera ecuación podemos ver la probabilidad promedio de que esa partícula salte del sitio A al sitio B, dejando una partícula positiva en el sitio A y en el sitio B una partícula negativa, formando un dipolo. Polarización interfacial. Ocurre cuando el campo eléctrico separa cargas positivas y negativas acumulando. Esto ocurre dentro del material, entre las interfaces de diferentes materiales. Estas cargas modifican la distribución del campo. En la primera imagen vemos un material eléctrico compuesto que está dentro de placas metálicas en una corriente alterna.